saben ustedes que estuvo el Papa Francisco visitando Armenia la semana pasada con una amplia repercusión mundial y por supuesto con repercusiones que todavía siguen porque estamos hablando concretamente del genocidio armenio a manos del gobierno turco. Estamos hablando de un genocidio que se concretó a comienzos del siglo pasado, en 1915, donde murieron millones de armenios. El Papa obviamente hizo referencia y la Cancillería turca rápidamente salió con un comunicado oficial en el que critican al Papa Francisco precisamente por el reconocimiento del genocidio armenio. Saben ustedes que el Estado turco es un Estado negacionista, históricamente no ha reconocido jamás el genocidio. Está en línea el ingeniero Mario Nalpatian, es miembro del Consejo Nacional Armenio Mundial. Ingeniero, ¿cómo le va? Luisa Balmaya lo saluda. Muy bien, Luisa, un gusto de escucharla nuevamente y tanto tiempo Bueno, que no hablamos. es cierto. Bueno, ingeniero, cuéntenos primero la mirada sobre el impacto y las consecuencias de la visita del Papa Francisco a Armenia. ¿Cómo se ha vivido esto? ¿Qué caminos entiende usted que se abren? ¿Qué es lo que ha posibilitado? La visita del Papa Francisco a Armenia es una visita realmente trascendente y que ha llenado al pueblo armenio, ya sea en la República de Armenia y en la diáspora, de gran alegría, satisfacción por su presencia, también por su mensaje. Es una visita que fue postergada, estaba planeada para el año pasado, que se cumplía el 100 aniversario del genocidio, como ustedes saben, bajo presión de la Cancillería y del gobierno turco, la Secretaría de Estado Vaticana y los responsables de la política exterior consideraron prudente, y esto lo digo entre comillas, postergar la visita, pero en el marco del centenario, el 12 de abril del año pasado, precisamente en la Basílica de San Pedro, en una homilía con motivo de la misa del 100 aniversario, el Papa Francisco fue taxativamente muy claro respecto del tema del genocidio armenio, denominándolo la primera gran tragedia del siglo XX. En línea con ese mensaje, él viajó finalmente este año a Armenia, una visita pastoral, que por supuesto, como toda visita del Papa a un país, tiene impacto también en lo político y en lo social. Nosotros consideramos que el mensaje del Papa ha sido un mensaje necesario, un mensaje útil, en una región del mundo muy conflictiva, como es toda la región que se extiende desde el Mediterráneo oriental, el suroriental, o sea, Medio Oriente, hasta el Mar Caspio. Ahí hay sucesión de conflictos, la crisis de los refugiados, la situación en Siria, en Irak, y por supuesto el bloqueo de las fronteras armenias por parte de Turquía y Azerbaiyán desde el año 1993. En ese contexto, la presencia del Papa es un mensaje de paz que nosotros rescatamos y agradecemos mucho. Ingeniero Nalpatian, ¿y cómo califica usted esta nueva negativa del Estado turco, cuestionando precisamente al Papa, a su reconocimiento sobre que ha sido un genocidio, y donde además está claro que mientras esto ocurría, las potencias internacionales estaban, digamos, indiferentes, ¿no? Mire, es muy interesante la pregunta y se la voy a dividir en dos partes. Respecto de las potencias, hace muy poco, el día 2 de junio, el Bundestag, el Parlamento alemán, reconoció el genocidio armenio y la Sí. responsabilidad de Alemania como aliada de Turquía durante la Primera Guerra Mundial en no haber evitado, a pesar de toda la información que se disponía en el momento, que ocurriera el genocidio y las matanzas. Durante la guerra, tanto Francia como Inglaterra y Rusia, que eran parte, digamos, de la Entente que peleaba contra el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Turquía y Japón en la Primera Guerra Mundial, hicieron alertas de que estaban ocurriendo crímenes y matanzas de magnitud impresionante. La excusa y la oportunidad que ya en un plan previamente
y sistemáticamente organizado por el Imperio Otomano, por los turcos, se ejecutó durante la Primera Guerra Mundial. Respecto del negacionismo del Estado turco que usted mencionaba incluso en sus palabras de apertura, usted sabe que el negacionismo en todos los casos es una forma muy perversa y sutil de continuar con un crimen. Ocurre con el genocidio armenio, pero ocurre en muchos otros aspectos de la vida política en la humanidad. O sea, el negacionismo se fue perfeccionando en el Estado turco como una manera de relativizar, de banalizar o trivializar los hechos, ya sea descalificando al que habla, como ocurre con el Papa Francisco, modificando las fechas, sometiendo la discusión, generando nuevos espacios, de alguna manera desvirtuando la esencia de un crimen de lesa humanidad. En esto el Estado turco continúa con dicha política, la ejerce con mucha presión. Nosotros acá en Argentina hemos vivido y tal vez volvamos a vivir hechos donde la Cancillería turca encuentra siempre funcionarios dispuestos a seguir esa línea, a pesar de que Argentina hoy el tema del genocidio armenio y en general lo de los derechos humanos es una política de Estado que ninguna fuerza política se resistiría o intentaría cambiar. Pero la diplomacia turca lo hace. Gasta mucho dinero, es muy generosa con aquellos que asumen esa posición y la ejerce finalmente todos los días. Ingeniero, lo escuchaba. ¿Ha habido alguna queja respecto, usted lo generalizó, a que algunos funcionarios argentinos son condescendientes con el Estado turco en esta mirada? ¿Ha habido quejas por parte del Consejo Nacional Armenio hacia el gobierno de Mauricio Macri? Mire, cuando en algún momento, en los últimos 20 años, cuando la cuestión del genocidio armenio adquirió la visibilidad y la importancia que tiene hoy en la Argentina, se puso en marcha, hubieron funcionarios que estaban dispuestos a evitar. Recuerde usted que el presidente Menem en 1994 vetó una ley que reconocía el genocidio armenio. Nosotros tuvimos que regresar con ese proyecto en 2006 para transformarlo en ley. Pero en 1994 la Cancillería Argentina y el presidente Menem, en un error creo histórico que lo ha descalificado para siempre con nuestra comunidad, vetó una ley votada por unanimidad en ambas cámaras. O sea, en la más alto nivel de la política argentina, esas presiones fueron sensibles y hubo gente que las absorbió. Es grave la cuestión y por eso vuelvo al tema del negacionismo, porque hay que decir que el genocidio armenio fue el primer genocidio del siglo pasado y que dejó abiertas obviamente las puertas para todo lo que vino después con otro pueblo, ¿no? En este caso con el pueblo judío. Digo, no se puede allí andar a medias tintas, hay que tener una actitud de condena plena, me parece. Sin dudas, y cuando hablamos del genocidio armenio, los armenios tenemos muy claro que el siglo XX comenzó con un genocidio y durante el siglo se repitieron. En el caso de la Shoah o del holocausto del pueblo judío fue muy evidente, dado que incluso días antes de lanzar su ataque sobre Polonia, el 1 de septiembre de 1939, Hitler, cuando arengaba a sus cuadros militares de las SS, le decía que quién recuerda hoy la matanza de los armenios, haciendo alusión a que podían ejecutar matanzas y crímenes de lesa humanidad que la historia los iba a perdonar. Y justamente ese genocidio ocurrió porque la comunidad internacional no había generado los mecanismos para prevenir o para castigar. Les soy muy honesto, hoy el mundo tampoco tiene todas las herramientas. La comunidad internacional en el tema de genocidios declama, pero si usted hace un raconto de todo lo que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, en los Balcanes, en Ruanda, en Centroamérica, respecto de las matanzas que hoy adquieren ya plenamente la calificación de genocidio, es evidente de que la comunidad internacional no genera mecanismos de prevención.
Es cierto, el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional han sido un paso importantísimo, pero hay muchos estados que no lo han ratificado. Y generalmente son aquellos estados que en su historia tienen algún muerto en el placar. Lo último que quería preguntarle, ingeniero Nalpatian, habida Sí. cuenta del reconocimiento del genocidio por el Estado alemán, ¿entiende usted que es una causa que cada vez tiene, digamos, más comprensión mundial y más repudio, y que finalmente el Estado turco no tendrá otro o más remedio que reconocer efectivamente este crimen de lesa humanidad? Yo creo que el Estado turco va perdiendo los soportes generalmente no manifiestos que tenía fundamentalmente en Europa y aún mantiene en el Ejecutivo de Estados Unidos, que se niegan a reconocer el genocidio armenio. El Estado turco todavía tiene que recorrer un camino largo para llegar, pero la lucha del pueblo armenio no va a cejar. Mire, en su último mensaje el Papa Francisco desde Armenia envió un mensaje de reconciliación hacia armenios y turcos. Nosotros siempre, como le decía, valoramos el viaje del Papa, pero reconciliación en un mensaje pastoral tiene un significado y en política tiene otro. Entonces, desde el punto de vista pastoral, nosotros entendemos que la reconciliación es un mensaje necesario, mucho más desde un lugar como el que hablaba el Papa en una región muy conflictiva. Pero desde lo político, la reconciliación tiene que ser el final de un camino a recorrer, donde tiene que haber una revisión de parte de Turquía de su propia historia, asumir su responsabilidad en planificar y ejecutar un crimen, y luego, sí, ver en qué términos esa reconciliación va a contemplar el reclamo de justicia y reparación del pueblo armenio. La reconciliación no es solo una manifestación de deseo. Y acá hay un crimen impune, hay una responsabilidad, y la comunidad internacional todavía tiene mucho por hacer en este sentido. Claro, lo escuchaba y pensaba en la síntesis de memoria, verdad y justicia, ¿no? Exactamente, que es la que nos moviliza, y nosotros hemos incorporado ya desde un tiempo reparación, porque consideramos que la comunidad internacional, los historiadores, los estudiosos del genocidio a nivel mundial, el genocidio armenio lo dan como un hecho histórico ocurrido, y ahora queda, la etapa que nosotros estamos continuando muy firmemente, de que el Estado turco revise su historia. No es fácil, pero contamos también con la ayuda de los periodistas, y en particular de usted, que desde tanto tiempo nos viene acompañando en esta tarea. No, es lo menos que podemos hacer, ingeniero. Gracias por su tiempo y por este diálogo. Muchas gracias a usted y, bueno, mucha suerte, Luisa. Gracias, hasta pronto. El ingeniero Mario Nalpatian es miembro del Consejo Nacional Armenio Mundial. Es miembro del Consejo Nacional Armenio Mundial. Es miembro del